Hola, buenos días, estimados alumnos. Esta es la cápsula correspondiente a miembro inferior y la última de la unidad, de la primera unidad de sistema locomotor. ¿Ya? Vamos a comenzar recordando algunos elementos, ¿cierto? En los cuales nosotros ya revisamos de alguna forma, ¿cierto? En pelvis, este hueso que es el coxal, el cual, ¿cierto?, corresponde a la región glútea del miembro inferior que vamos a revisar en esta cápsula. Podemos observar también una vista posterior y acá una vista anterior del fémur, ¿se fijan? Que corresponde a la región femoral o la que también nosotros conocemos como el muslo. Luego tenemos la zona o región de la rodilla, en la cual vamos a analizar cada uno de los componentes óseo-articulares que corresponden a esta zona. En la pierna encontramos la tibia por medial y la fíbula, también llamado peroné, por lateral. Y luego, ¿cierto?, vamos a revisar la región de pie, en la cual vamos a ubicar los 7 huesos correspondientes al tarso, al metatarso, los 5, ¿cierto?, del metatarso, y las falanges, que son los huesos correspondientes a los dedos del pie, que también son llamados ortejos. Recordemos algunos conceptos que vimos también en la región de pelvis, ¿cierto? La pelvis ósea, ¿cierto? Lo que nosotros también llamamos como cíngulo pélvico, el cual le da anclaje al miembro inferior, al resto del tronco, pero, ¿cierto? Había un ligamento en este punto muy importante, que era el ligamento inguinal, que estaba, ¿cierto?, ubicado desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Este era el límite inferior de la pared abdominal. Recuerden que aquí está la región inguinal, ¿cierto?, a cada lado, y que la musculatura plana del abdomen se adhería a este ligamento, y arriba de este ligamento existía un conducto que permitía en el hombre el paso de las conexiones que tiene el testículo al interior de la cavidad, y en la mujer estaba, ¿cierto?, se ubica el ligamento redondo del útero. ¿Ya? Debajo de este ligamento, y este es nuestro límite inferior de la cavidad abdominal, pero de aquí en adelante nosotros hablamos de miembro inferior. Recordemos que en la pelvis vimos distintas estructuras que se iban formando y que permitían entonces que el miembro inferior se conectara al resto del cuerpo, o mejor dicho, al resto del tronco. Analicemos este hueso, que es un hueso largo, el más largo del cuerpo, el fémur, ¿cierto?, el cual tiene una cabeza bastante, ¿cierto?, esférica, ¿cierto?, y esto es lo que le va a dar la forma de una articulación esferoidea a la articulación de cadera. Luego de la cabeza existe el cuello, y luego, ¿cierto?, vamos a tener el trocánter mayor por anterior, que se observa bastante bien, y luego el trocánter menor, que lo vamos a ubicar, ¿cierto?, y se ve mucho mejor por posterior. Hay una estructura ósea que sobresale entre el trocánter mayor y el menor, y se denomina, ¿cierto?, y es bastante lineal, se denomina línea intertrocanteria. En cambio, esta misma estructura ósea que sobresale es mucho más prominente, por lo tanto se va a denominar cresta intertrocanteria. Estos son los elementos que usted debe ubicar en la epífisis proximal del fémur. En la diáfisis, en una vista anterior, vamos a observar que es bastante tubular y lisa. En cambio, en la vista posterior,
nosotros encontramos la línea áspera, que es un lugar de inserción a casi toda la musculatura del muslo, ¿ya? Esa línea áspera se divide en dos labios, abriéndose hacia la epífisis distal, generando y demarcando una zona bastante lisa de forma triangular, que es la cara poplítea. La vamos a ver, ¿cierto?, cuando estemos analizando la rodilla por posterior. En la epífisis distal, en la vista anterior, nosotros observamos estas dos masas óseas que son las que se van a posar sobre la tibia, denominadas cóndilos femorales, una zona hundida entre ambos cóndilos, que es el lugar que va a recibir a la patela, ¿cierto?, comúnmente llamada rótula, fija. Por arriba y por los lados de cada uno de estos cóndilos existen estas eminencias óseas que se denominan epicóndilo lateral y epicóndilo medial, y arriba del epicóndilo medial existe otra protuberancia bastante importante porque es el lugar de inserción del músculo abductor magno. Por ende, se denomina tubérculo del aductor. En la vista posterior también podemos observar estos cóndilos y los epicóndilos medial y lateral, pero alcanzamos a ver una zona bastante más hundida, que es la cavidad intercondilia. Importante porque aquí vamos a ubicar la inserción de los ligamentos cruzados de la rodilla, ¿ya? Repasemos acá. Lo mismo, vamos a observar la cabeza del fémur, este es material óseo real, cuello, trocánter mayor, que es lateral y más superior, trocánter menor, línea intertrocanteria, y por posterior lo mismo, cabeza femoral, cuello, trocánter mayor, trocánter menor y la cresta intertrocanteria. Por anterior, la diáfisis bastante tubular, pero por posterior vamos a ubicar a la línea áspera y la cara poplítea. En la epífisis distal, cóndilo lateral, cóndilo medial, epicóndilo lateral, epicóndilo medial y tubérculo del aductor. Lo mismo, cóndilo medial, fíjense que aquí está la cabeza del fémur al mismo lado, fijan, allá arriba. Luego tenemos el cóndilo lateral, la cavidad intercondilia y el epicóndilo medial con el tubérculo del aductor encima, y el epicóndilo lateral en relación al cóndilo lateral. Aquí tenemos distintas vistas. Vamos a agregar algún detalle, ¿cierto? Esta es la vista anterior. Esta es una vista medial en la cual podemos observar que la cabeza del fémur tiene una pequeña fosita que se denomina fosita para el ligamento de la cabeza del fémur, ¿ya? Esta es una vista posterior. Alcancen a ver ahí la fosa intercondilia, ¿cierto? Y se ve perfectamente el trocánter mayor y el menor. Y esta es una vista lateral en que solo puedo observar el trocánter mayor en toda su plenitud. Hablemos ahora de la articulación de cadera. A ver, repasemos un poquito, ¿cierto? Aquí tenemos una vista lateral del coxal, por lo tanto alcanzo a ver la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la anteroinferior, ¿ya? Por posterior alcanzo a ver la escotadura isquiática mayor, la posición del sacro y del coxis, ¿ya? Recuerden que acá se va a generar un orificio gracias al ligamento sacrotuberoso, ¿cierto? Y otro orificio con el sacroespinoso que lo vamos a ver a continuación. Pero observemos
cómo la cavidad glenoidea está cubierta con un cartílago, y este cartílago se va a ubicar precisamente en la cara que es articular con el fémur. Esa cara se denomina cara semilunar. Luego alcanzo a ver parte del borde óseo, el contorno, ¿cierto? Esto que se denomina borde o limbo acetabular, que en la parte inferior se acaba y existe una escotadura, la que va a ser cerrada por este ligamento que es el ligamento transverso del acetábulo. Al fondo de la cavidad existe esta zona que no es articular, que es la fosa acetabular. Aquí vemos la cabeza del fémur y en el lugar donde está la fosita para el ligamento de la cabeza, ¿cierto? Se inserta este ligamento que le permite entonces la estabilidad a la articulación de cadera. Fijan, esto está cortado y reflejado de tal manera, ¿cierto?, que se observa cuando la cabeza está en el interior, esto la va a unir, ¿ya? Alcanzamos a ver el foramen obturador con la membrana obturatriz, el conducto o canal obturador y los vasos que van a ir a vascularizar precisamente esta articulación que es la arteria obturatriz. Esta articulación, recuerden que es un tipo de articulación sinovial esferoidea. Ahora, esta articulación posee ligamentos que van a reforzar y van a ayudar a la estabilidad de esta articulación. Son bien simples recordarlo, porque cada uno proviene de la dirección de cada uno de los huesos que forman el coxal. Recuerden que son el ilion, el isquion y el pubis. Por lo tanto, en esta vista anterior, alcanzamos a visualizar acá la porción del ilion y este ligamento que tiene forma de una Y al revés, ¿cierto? Aquí están las dos aberturas de la Y, ¿cierto? Se denomina ilio femoral. Lo podemos observar en este modelo del laboratorio, ¿cierto? Acá está la zona del ilion y esta porción que desciende es el ligamento iliofemoral. Esta es una vista anterior, chiquillo, ¿ya? Ahora, el otro ligamento es el pubofemoral y el pubofemoral lo vamos a ubicar en la parte más inferior o por debajo de la articulación. En este caso, en la muestra lo observamos inmediatamente acá abajo, ¿cierto? Este es el pubofemoral. Y por último nos quedaría revisar el ligamento isquiofemoral. Aquí tengo una vista posterior, estas imágenes del néter, ¿ya?, en la cual se ve que este ligamento se direcciona desde la zona del isquion y llega alrededor entonces de la cabeza hacia el cuello femoral, fija, igual que los anteriores, y en esta muestra se observa en esta vista posterior de esta manera con las fibras casi horizontales, ¿cierto? Bien parecido, semejante a lo que es la imagen, ¿ya? En esta muestra también, además, aparece este reborde cartilaginoso que va a mejorar la articulación, en este caso, de la cadera. No lo vamos a mencionar. Acá seguimos avanzando ahora con la articulación de la rodilla. En esta articulación nosotros tenemos que recordar que entre el fémur y la tibia existe una articulación sinovial bicondilia. Entre el fémur y la patela existe una articulación troclear. Entre la tibia y la fíbula existe una articulación sinovial plana. ¿Ah? Las vamos a recordar. Nombre de la articulación entre el fémur y la tibia, articulación tibiofemoral, y ahí tenemos entonces una sinovial bicondilia. Patelofemoral, ahí tenemos una troclear, y luego esta se denomina articulación tibiofibular proximal, y ahí tenemos una, ¿cierto?, sinovial plana. Recuerden que cuando hablamos de la articulación de rodilla en conjunto,
¿ya? Que el conjunto de todas estas articulaciones vamos a poder mencionarla como una bisagra. Recuerden que bisagra es una clasificación funcional, ¿ya? Y ahí la podemos llamar bisagra. Recordemos reparos anatómicos nuevamente. Los cóndilos medial y lateral, luego tenemos el epicóndilo medial y ahí está el tubérculo del aductor y acá tenemos el epicóndilo lateral. Base de la patela, vértice de la patela acá abajo, recuerden que acá en la base se va a insertar el cuádriceps femoral y esta es la cara anterior, ¿cierto?, de la patela. Ahora, tuberosidad de la tibia, importante, ¿cierto? Cuando nos caemos de rodilla, justamente es lo que más sufre es esta zona, ¿cierto? Alcanzamos a ver también el borde anterior, que también es palpable a nivel de la pierna, bastante, ¿cierto?, significativo también. Vista posterior, epicóndilo medial y tubérculo del aductor, cóndilo medial, fosa intercondilia. Se ven perfecto acá los cóndilos tibiales. Recuerden que también son denominados cóndilos tibiales, antiguamente platillos tibiales. Alcanzamos a ver el área intercondilia posterior, lugar importante porque aquí se van a insertar los ligamentos cruzados, ¿ya? En este caso, del área intercondilia posterior, el cruzado posterior, ¿ya? Aquí está el platillo tibial lateral o cóndilo lateral de la tibia. Alcanzamos a ver un poco de la línea del sóleo, donde vamos a ver que está el músculo sóleo de la pierna. Y alcanzamos también a ver esto que es la cabeza de la fíbula con el vértice en esa posición. Aquí está la patela. Recuerden, tiene una base, una cara anterior, que es la que observábamos en la vista anterior de rodilla. Recuerden que la patela se articula solamente con el fémur, ¿ya? No hay articulación entre la patela y la tibia. Y luego tenemos el vértice de la patela en esta porción inferior. En la vista posterior podemos alcanzar a ver la cara articular. Esta es la zona entonces que se va a articular con el fémur. Epífisis proximal de la tibia, lo que ya habíamos visto, los cóndilos de la tibia. Aquí tenemos el cóndilo lateral y el cóndilo medial. La tuberosidad de la tibia, ¿fijan? En la vista posterior el cóndilo medial y este es el cóndilo lateral. Tenemos las espinas tibiales o tubérculos también de la tibia. Y en esta vista superior, fíjense que esto es lateral porque ahí está la cabeza de la fíbula, tenemos las superficies de estos cóndilos y en estas superficies vamos a encontrar estas estructuras que son los meniscos. En este caso, aquí se va a ubicar el menisco lateral y aquí se va a ubicar el menisco medial, ¿ya? Aquí están los tubérculos que ya mencioné, pero fíjense que en esta área donde no hay articulación, está entre los cóndilos, está el área intercondilia anterior, lugar de donde nace el ligamento cruzado anterior, y este es el área intercondilia posterior, lugar de donde nace el ligamento cruzado posterior. Veamos ahora los ligamentos de rodilla en una vista medial y en una vista lateral. Lo que observamos acá, reforzando la articulación de rodilla, es el ligamento colateral tibial o también colateral medial. Por lateral, ligamento colateral lateral o colateral fibular también se denomina. Podemos ver el menisco lateral, recuerden, ¿cierto?, que esto es con apellido, porque existen dos, un menisco lateral entre los cóndilos de la
tibia y del fémur, y este va a ser el menisco medial, ¿ya? Ahora, en ambas vistas observo cortado el tendón del cuádriceps que llega hasta la patela, se inserta acá arriba en la base de la patela y luego de la patela hacia la tibia existe otra estructura. Ojo con esto. Este es el tendón, porque por definición un tendón une músculo a hueso. En cambio, de aquí hacia abajo se va a denominar ligamento patelar porque un ligamento por definición une hueso con hueso, en este caso. ¿Ya? Lo mismo al otro lado, está en la vista lateral, se observa el tendón del cuádriceps y luego el ligamento patelar. Ojo con esto porque hay muy harta literatura que se equivoca en esto. ¿Ya? Ojo con eso. Esta es una vista superior ahora. Fíjense cómo está cortado el ligamento patelar. Esta es la tuberosidad de la tibia, ¿se fijan? Esto es lateral porque aquí está la cabeza de la fíbula. Los cóndilos lateral y el cóndilo medial y encima de cada uno el menisco que les corresponde. Menisco medial y menisco lateral. Ojo con esto también. El menisco medial tiene una forma mucho más abierta, como una letra C. En cambio, el menisco lateral es más cerrado, como la letra O. ¿Ya? Ahora, este es el área intercondilia anterior, este es el área intercondilia posterior. Por lo tanto, esta estructura se va a cruzar hacia arriba y hacia atrás y va a llegar a la cavidad intercondilia del fémur. Piensen que encima de esto, de cada una de estas porciones, están los cóndilos femorales. Y acá arriba va a estar esta cavidad que va a recibir entonces al cruzado anterior, que se va a cruzar hacia atrás y hacia arriba, y va a recibir al cruzado posterior, que nace en el área intercondilia posterior y se cruza hacia arriba y hacia adelante. Entonces, cuando uno los ve, ¿cierto?, en las muestras o en los modelos, si se fijan, yo en este momento estoy viendo los dos cruzados, pero me voy a fijar siempre de dónde nacen. Este nace del área intercondilia anterior, por lo tanto es el cruzado anterior, y este que se asoma, que viene de posterior, de abajo, pero llega igualmente acá arriba, ¿cierto?, a la cavidad, es el cruzado posterior. ¿Tá? Miremos esta otra imagen en que levantaron y separaron un poco el fémur de la tibia, ¿se fijan? Entonces aquí estaría el menisco lateral, ese es el menisco medial, y por lo tanto, siguiendo la misma regla, este es el cruzado anterior y el cruzado posterior. Ambos ligamentos son muy importantes para evitar el deslizamiento del fémur sobre la tibia, que se deslice, ¿cierto?, uno sobre otro. Miremos la muestra del laboratorio. Aquí tenemos la muestra del laboratorio, muy parecida, ¿cierto?, a la imagen que ustedes observaron. Aquí estaría el tendón del cuádriceps, ahí tenemos la patela, y luego de la patela hacia la tuberosidad de la tibia tenemos el ligamento patelar. Los ligamentos colateral lateral o colateral fibular, colateral medial, ¿se fijan? Lo mismo acá, colateral lateral, colateral medial, ¿ya? Y vemos aquí el menisco lateral y menisco medial. Menisco lateral, menisco medial. Como es una vista posterior, alcanzo a ver este ligamento, área intercondilia posterior en esta sola, por lo tanto es el cruzado posterior. Existe otro pequeño ligamento, que es el ligamento menisco femoral, que en esta muestra siempre aparece muy agrandado y la verdad es que es bastante pequeñito, ¿ya? Bastante más pequeño que este, ¿ya?
Y este es el cruzado anterior, aquí está el área intercondilia, ¿se fijan? Que nace aquí, en el área intercondilia anterior, se cruza hacia atrás y hacia arriba y lo alcanzo a ver, ¿cierto? Insertándose en esta cavidad por posterior. Avancemos a la pierna, repasemos entonces reparos importantes. Acá tenemos entonces los cóndilos o platillos tibiales, la tuberosidad de la tibia, el borde anterior, recuerden que es palpable, usted se puede tocar la cara anterior de la pierna y va a sentir este borde más o menos filoso, ¿se fijan? Pero entre la tibia y la fíbula van a haber otros bordes, que son los bordes interóseos, lugar donde se va a insertar esta membrana interósea, ¿ya? Y esto hace que se forme una sindesmosis. Recuerden que las sindesmosis son articulaciones fibrosas. Saquen la analogía con el miembro superior. Entre el radio y la ulna ocurre exactamente lo mismo. Ambos tienen bordes interóseos, tienen una membrana interósea que los une, de manera que se forma esto que se llama sindesmosis tibiofibular. Ese es el nombre de la articulación y también, ¿cierto?, nos está soplando que es una articulación fibrosa de tipo sindesmosis, ¿ya? Podemos palpar también esta zona ósea, que es la cara subcutánea o cara medial de la tibia, que nosotros normalmente le llamamos la canilla, ¿cierto? Bastante porque el golpe en esa zona, entre la piel y el hueso, es muy doloroso porque no existe musculatura aquí que la proteja. Esta zona del hueso entonces eh, eh, está directamente unida a la piel. Ahora, distalmente ocurre algo muy especial y esta conformación va a ayudar a la protección y la estabilidad del tobillo. Sobrepasa el nivel de la tibia esta fíbula y se forma esta estructura que se denomina maleolo lateral, que le pertenece entonces a la fíbula. Y luego en la tibia se forma esta otra estructura que se denomina maleolo medial, que le pertenece a la tibia. Esto se va a posar encima del hueso del tarso que se denomina astrágalo y vamos a formar la articulación de tobillo. ¿Ya? Vamos a conformar entonces la articulación de tobillo. Esta es una vista posterior. Aquí vamos a ver que se ve la línea del sóleo, el músculo sóleo. Alcanzamos a ver la misma membrana interósea, ¿se fijan? Y los maleolos medial y lateral. Cuando nosotros nos tocamos el tobillo o nos pegamos en el tobillo, en realidad nos estamos golpeando directamente los maleolos. No hay un recubrimiento muscular encima de ellos que amortigüe a lo mismo que pasa con la cara medial de la tibia. ¿Ya? Revisemos los huesos del pie y está dividida en tres porciones: la porción del tarso, la del metatarso y de las falanges. Recuerden que los huesos del tarso son huesos cortos, los del metatarso son huesos largos y toda la falange, inclusive esta que es pequeñita, ¿cierto?, son huesos largos. Fijémonos en la forma, no en el tamaño, ¿ya? Al igual que el miembro superior, el dedo, ¿cierto?, que manda en este caso, ¿cierto? En este caso se llama dedo gordo, ¿ya? Pero, y se cuenta como el primer dedo, tiene dos falanges, proximal y distal, y del segundo al quinto dedo del pie, ¿cierto?, tenemos tres falanges, proximal, intermedia y distal, ¿cierto?, en cada uno de ellos. Los del metatarso se cuentan y numeran de la misma manera, ¿cierto? En este caso, del primero al quinto, vamos de medial a lateral, y luego, ¿cierto?, analicemos estos huesos del tarso y reconozcamos y memoricémoslo. En una vista superior tenemos al astrágalo o talus, debajo de este, y el que va a recibir toda la carga del cuerpo, vamos a tener al calcáneo. Hacia anterior
del astrágalo vamos a tener al navicular o escafoides, y anterior a esto a las tres cuñas o cuneiformes, primera, segunda y tercera cuña, o medial, intermedia y cuña lateral también llamadas, ¿ya? Este es el hueso cuboides, ¿ya? Hueso cuboide, y ahí tenemos los 7. Otra cosa que es importante recordar, que nosotros hablamos de dedos del pie o también ortejos. Y el primer dedo, que se llama dedo gordo, también recibe el nombre de hallux. Hallux. En una vista superior, entonces, astrágalo o talus, inferiormente el calcáneo, ahí está el navicular o escafoides del pie, cuña medial, intermedia y lateral, y el cuboides. En una vista medial, el astrágalo o talus, calcáneo, navicular, cuña medial, alcanzo a ver algo de la cuña intermedia y por supuesto el primer metatarsiano y la falange proximal y distal del hallux, vista lateral, calcáneo, astrágalo o talus, cuboide, cuña lateral e intermedia y parte también del navicular. A ver, ¿cómo vamos aquí? Modelo laboratorio, ya no tengo color ni pistas. Vamos a observar el maleolo lateral, astrágalo, calcáneo, cuboides, cuña lateral, algo de la intermedia y ahí estaría el navicular. Vista superior, astrágalo, calcáneo, navicular, los tres cuneiformes, medial, intermedia y lateral, y el cuboides. La articulación de tobillo es una articulación troclear. Una articulación troclear me permite el movimiento de flexo-extensión, pero recuerden que en el pie esto se va a llamar planti o dorsiflexión, ¿ya? Planti o dorsiflexión, ¿ok? Hablemos de la miología. Empecemos con la región glútea. Esta es una vista posterior de la región glútea, en la cual está cortado, aquí está cortado y reflejado, o sea que está abierto el glúteo mayor. El glúteo mayor debería estar inserto en la cresta ilíaca, sacro, ¿cierto? En toda esta zona, y de ahí debería insertarse la tuberosidad glútea del fémur en esta posición. Entonces está cortado y abierto. Lateralmente vamos a tener a este músculo que es el glúteo medio. ¿Se fijan cómo llega? Ahí estaría el trocánter mayor. El glúteo medio y debajo el glúteo mínimo. ¿Ya? En esta muestra del laboratorio sacaron el glúteo mayor, alcanzo a ver por lateral al glúteo medio y no se ve el glúteo mínimo en esta muestra. ¿Ya? Inmediatamente debajo del medio, ¿cierto? Esta sería la posición del glúteo medio. Aparece este músculo que es el piriforme, lo vieron en la cápsula anterior, ¿cierto? Y el piriforme me dejaba, o sea, cerraba lo que era el foramen isquiático mayor. Recuerden que ahí está el ligamento sacro-tuberoso y ahí algo se ve del sacro espinoso. Por lo tanto, aquí debería estar el foramen isquiático mayor o ciático mayor.
El piriforme cierra ese espacio, pero me permite dejar un espacio pequeño arriba y debajo de él, foramen supra e infrapiriforme, lugar por el cual van a salir desde el interior de la pelvis hacia esta región glútea nervios y vasos, ¿cierto? Que tienen como misión la inervación y la vascularización de esta zona. Nos vamos a ir al infrapiriforme, y fíjense que ahí se asoma, está cortado, un nervio que es muy importante porque tiene que ver con toda la inervación del compartimento posterior del muslo y de la rodilla hacia abajo, inerva todo. Y ese es el nervio isquiático mayor, también conocido como nervio ciático. ¿Ya? Esa es la razón de poner, ¿cierto?, las inyecciones, dividir la área glútea en 4, elegir el cuadrante superolateral para poner ¿cierto?, esta intramuscular, debido a que se tienen que alejar lo más posible de este nervio. ¿Ya? En la muestra, como ya dije, aquí se ve el glúteo medio, pero después debajito se ve el piriforme, y debajo del piriforme se observa perfectamente el trayecto de este nervio, que es el nervio ciático o nervio isquiático. ¿Ya? En esta muestra se ve algo de la cabeza del fémur acá, ¿se fijan? Lo mismo que acá. Debajo del piriforme existe este músculo, que es el gémino superior. Después vean que viene el obturador interno, que está inserto en el foramen obturador, pero por dentro, y sale por esto que es el foramen isquiático menor. Miren cómo se inserta debajito del gémino superior. Y luego este otro pequeño músculo es el gémino inferior. Finalmente, este músculo es el cuadrado femoral. Y este grupo muscular es muy importante, interesante, porque tiene que ver con la estabilidad de la articulación de cadera. Ahora, miremoslo con un poquito más de detalle. Ahí estaría el gémino superior. Aquí está el foramen obturador, y sale, ¿cierto?, por el foramen isquiático menor, que quedaba debajo de la espina. También se inserta aquí en el trocánter mayor. Después tenemos al gémino inferior y luego el cuadrado femoral. Analicemos ahora las muestras donde aparece la musculatura del muslo. En este caso, la musculatura del compartimento medial del muslo, que también se llama compartimento aductor o aproximador. ¿Ya? Entonces, este es el pectíneo. Por detrás hay algo, se ve, del obturador externo. ¿Ya? Luego veo un poco, ¿cierto? Este es el aductor largo. Debajo del aductor largo debería estar el aductor corto, que aquí está, ¿cierto? Ahí se nota el aductor corto. Y luego el aductor magno. Y ese aductor magno, recuerden, esto lo vimos en clase, que tiene una abertura en su inserción, y esta abertura se denomina hiato del aductor. Importante porque el trayecto de los vasos a nivel del muslo se dirigen hacia ese hiato, y de esa manera después se van a ubicar por detrás de la rodilla lo que es la fosa popltea. ¿Ya? Esta es una vista medial, básicamente lo mismo. ¿Ya? Este músculo es sartorio del compartimento anterior, por eso no lo nombré acá. Este es el aductor largo, o sea, este que estoy viendo acá. En esta muestra el aductor corto no lo veo, ¿ya? Y este que se ve demasiado grande para mi gusto es el grácil, que debería estar aquí, que también forma parte de este compartimento, encimita del aductor magno. Es el más medial de este grupo muscular y es uno de los más delgados.
músculos aductores que existen, ¿cierto?, en esta zona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Aductor largo, grácil, y ahí veo algo del aductor magno. No veo aductor corto porque debería ser profundo a este. Debería estar entre el largo y el magno. ¿Ya? En la muestra no se ve. Ahora, este hiato del aductor, yo les dije que era importante porque en clínica, ¿cierto? Nos aprendemos el trayecto de la arteria, en este caso arteria femoral, y luego que pasa por este hiato hacia la región poplítea, y esta imagen, ¿cierto?, en la vista posterior, aquí veo cómo aparece la arteria. Por lo tanto, este reborde correspondería entonces al hiato del aductor. De aquí la arteria cambia de nombre de femoral, pasa a llamarse poplítea, y eso lo vamos a ver en la unidad 3 nuevamente. Vamos a retomar estos contenidos. Musculatura del compartimento anterior. Recordemos músculos que ya habíamos revisado como parte de la pared posterior del abdomen. Este es el psoas mayor. ¿Fijan? El psoas mayor se une y se insertan junto al ilíaco en el trocánter menor. Es el principal flexor de cadera. Fíjense cómo está pasando por debajo del ligamento inguinal. Como se insertan juntos, es por eso que recibe el nombre de iliosoas o psoas ilíaco. ¿Ya? En esta muestra, donde vemos al psoas mayor, vemos el ligamento inguinal, y aquí, miren, acá está la cresta ilíaca, o sea, esto que está acá, la cresta ilíaca, y ahí está el músculo ilíaco ocupando la fosa ilíaca. No alcanzo a ver, ¿cierto?, hasta dónde se proyecta. No alcanzo a ver el fémur en esta muestra, pero se ve perfectamente entonces el psoas ilíaco o iliosoas, músculo del compartimento anterior. Ahora bajamos un poco y alcanzamos a ver el sartorio, ¿cierto?, que se direcciona de la misma espina ilíaca antero superior, pero esta vez hacia medial, hacia la tibia. ¿Fijan? En esta muestra, esto es medial, por lo tanto, aquí está el sartorio, el músculo más largo del cuerpo. Ese es el sartorio. Referencia clínica importante para ubicar el trayecto de la arteria y la vena femoral, que se direccionan y se ubican debajo de él, en dirección al hiato que ya mencionamos, al hiato del aductor. Este músculo es el cuádriceps femoral, ¿cierto? Es el principal extensor de rodilla. El cuádriceps se llama así porque tiene 4 cabezas musculares. La más central es el recto femoral. Tenemos esta otra cabeza que es el vasto medial. Y luego esta es el vasto lateral. Si quitamos el recto femoral, aparece debajo de este el vasto intermedio, como aparece acá en esta imagen. ¿Se fijan? Ahí está el vasto intermedio. Las 4 cabezas confluyen acá en la patela y forman lo que es el tendón del cuádriceps. Se van a insertar justamente en la base de la patela. ¿Ya? El otro músculo que pertenece al compartimento anterior es el tensor de la fascia lata. Este músculo también nace en la espina ilíaca anterosuperior, pero se va a insertar hacia, en sentido lateral e inferior, a este ligamento que nace en la cresta ilíaca, pero por el costado, y llega hasta la tibia. Este ligamento se llama ligamento o tracto iliotibial. ¿Ya? Entonces acá, en esta muestra, en esta vista lateral de la muestra, ahí veo el glúteo mayor. Aquí veo este ligamento que llega hasta la tibia, ¿ya? Ligamento o tracto iliotibial. Y aquí por anterior se direcciona en sentido posterolateral esto que es el tensor de la fascia lata. En esta vista anterior
se alcanza a ver este mismo músculo, ¿cierto? Esta es la misma muestra, ¿se fijan? Ahí está el tensor de la fascia lata y por el costado entonces deberíamos tener este ligamento o tracto iliotibial. Más o menos esa es la altura entonces del tensor de la fascia lata. ¿Ok? Vámonos al compartimento posterior del muslo y aquí vamos a encontrar los principales flexores de rodilla, ¿cierto? Esto que vemos acá es el glúteo mayor. Aquí no aparece, pero esta debería ser la posición del glúteo mayor, ¿fijan? Y en el compartimento posterior solo tenemos 3 músculos. Desde la tuberosidad isquiática, donde estamos sentados o apoyamos, ¿cierto? Cuando nos sentamos, desde aquí, desde la tuberosidad isquiática hasta la fíbula por lateral, este músculo que es el bíceps femoral, desde la misma tuberosidad isquiática hacia la tibia, en este caso 2 músculos, el semitendinoso y el semimembranoso. Miren cómo se está formando esto que después se conoce como la fosa popltea, y allá al fondo está la cara popltea del fémur, esa que queda descubierta y que estaba debajo de la línea áspera. Ahí alcanzo a ver un poquito de ella, ¿ya? Si ustedes se tocan la rodilla por detrás, se van a palpar justamente, si la flexionan un poco, se van a palpar este tendón. Por lateral van a sentir uno solo, pero por medial van a sentir 2. El más superficial es más grueso y ese es el semitendinoso. El más profundo es más delgado y ese es el semimembranoso. ¿Tá? Nos vamos ahora a la pierna, la región de pierna, y vamos a ubicar la musculatura del compartimento anterior, ¿ya? Esto lo vimos en clase, ¿cierto? Aquí tenemos al tibial anterior, el principal inversor de pie. ¿Se fijan? Miren cómo llega a la zona del tarso. Luego tenemos al extensor largo de los dedos, del segundo al quinto dedo. Cuando digo largo es porque existe uno corto que va a estar en el dorso del pie, pero ese no lo vamos a revisar, ¿ya? Extensor largo de los dedos, extensor largo del hallux o del dedo gordo, y este que es bastante pequeño y a veces es inconstante, que es el tercer fibular. Revisemos la muestra. Tibial anterior, va por medial, ¿se fijan? Luego, extensor largo del hallux, después el extensor largo de los dedos y alcanzo a ver pequeñito acá el tercer fibular, ¿ya? Miremos el modelo laboratorio. Aquí está el tibial anterior. Esta es una vista anterolateral. Alcanzamos a ver tibial anterior. Extensor largo de los dedos. Ahí se abren los 4 tendones. No alcanzo a ver aquí, ¿cierto? Este que debería ir al dedo gordo. Se ve el tendón. Ahí estaría el extensor largo del hallux. Y aquí sí en la muestra, esto chiquitito que está aquí, debería ser el tercer fibular. Todo esto entre el maleolo medial y lateral pasan sus tendones. Fíjense cómo llegan a la zona del dorso y cara medial del pie. Entre el maleolo medial y lateral, por delante de ellos. En cambio, la musculatura del compartimento lateral solamente tiene 2 músculos y ambos sus tendones pasan detrás del maleolo lateral. Estos músculos son el fibular largo,
miren cómo el tendón pasa por debajo de la planta del pie, fibular corto, también detrás del maleolo lateral y llega hasta esto que se conoce como la tuberosidad del quinto metatarsiano, mucho más sobresaliente y es palpable en el borde lateral del pie. Estos son los principales, o de hecho son los eversores de pie, cuando realizamos la eversión, y son los que se dañan normalmente cuando me doblo el pie y me provoco un esguince, ¿ya? Por eso es importante reconocerlos en esta área y siempre detrás del maleolo lateral. Aquí se ve, están juntos, fijan, aquí está el fibular largo y algo se ve el tendón del corto, mucho más pequeñito las fibras, ¿cierto? Y esta es una vista inferior de la planta del pie y veo cómo el fibular largo se cruza hasta medial, insertándose en la cuña medial y parte en la base del primer metatarsiano. ¿Ya? Y de esa manera entonces va a provocar la eversión de pie. En la muestra, en cambio, veo perfectamente el fibular largo, ahí está el maleolo lateral, ¿se fijan? Pasa por detrás y ahí se me pierde un poco, entonces, por lógica, ese tendón que llega aquí también a la tuberosidad del quinto debería ser el fibular corto, ¿ya? Que debería ser esto que está aquí. Compartimento posterior y solamente vemos los del plano superficial, ¿ya? Recuerden que hay musculatura del plano profundo, pero la musculatura del plano superficial son lo que nosotros conocemos como el tríceps sural, en el cual vemos las dos cabezas de los gastronemios, gastrocnemio medial y gastrocnemio lateral. Alcanzamos a ver el tendón calcáneo, antiguamente tendón de Aquiles. En la muestra vemos entonces el gastrocnemio medial y el lateral. Alcanzamos a ver también el tendón y se asoma el otro componente de este tríceps sural, que es el sóleo, ¿se fijan? Aquí está el sóleo, debajo está cortada entonces las dos cabezas y veo el sóleo. Estas tres porciones entonces ocupan al tendón calcáneo y eso los convierte en un tríceps. ¿Ya? La palabra sural viene de pierna, entonces es el tríceps de la pierna. Ahora, el otro músculo que está presente también en este compartimento superficial es este que se denomina plantar, antiguamente plantar largo, y fíjense cómo tiene su vientre muscular bien disminuido y su tendón desciende entre la cabeza, ¿cierto?, medial del gastrocnemio y el sóleo, y también se va a insertar en el calcáneo, pero no es parte de este tríceps. Ojo con eso, ¿ya? Aquí está la muestra. Eso es lo que se ve de plantar. Ahí se ve el tendón descendiendo. Y aquí se puede separar entonces la cabeza medial. Alcanzamos a ver entonces también el tendón calcáneo, ¿ya? Eso, queridos alumnos, espero que les sirva en el reconocimiento de las estructuras del laboratorio y que les vaya muy bien. Hasta acá entra en la prueba, la primera prueba solemne de este curso, la unidad 1.